Bienvenidos. Venezuela, una emergencia país creada por la doble aplicación de la palabra caldo de cultivo y sostenida por una patraña que se llama autodefinición de los pueblos. Los pueblos en los cuales se siembra la ignorancia, la desidia y el rencor social son moldeables, pero no son autodefinibles, porque simplemente sus gentes no tienen cómo ni de qué echar mano para autodefinirse, ni como persona, ni como país nacional, como población. Y la Venezuela de la Cuarta República, es decir, de la que inició después de Marcos Pérez Jiménez y terminó con Chávez, la Venezuela democrática y progresista, le debe a sus líderes políticos haber tratado a la gente como caldo de cultivo. Es decir, la gente cada 5 años, cada periodo de elecciones, era comprada o convencida con promesas de obra, de infraestructura, con promesas de cambios en lo que al día a día y a su bienestar se refiere. Y cada 5 años se producía la desilusión del venezolano común, del venezolano de a pie, que se veía utilizado solo para fines electorales y luego olvidado a su propia suerte por otros 4 años y algo cuando volvía a la campaña electoral, porque estos candidatos, una vez que se hacían presidentes y ministros, simplemente dejaban de hablar de un modo coloquial, entendible, y empezaban a hablar un lenguaje de números que ni ellos entendían. Y abrieron una brecha entre ellos y la población. El señor Chávez, que fue el único que en la Venezuela democrática tuvo un plan estudiado a largo plazo, porque todos los demás, los políticos demócratas, pensaban de hoy al año próximo, instituyó su plan de acción y empieza a sacarle partido a la diferencia que había en Venezuela, a las diferencias sociales. Empieza a sacarle partido a la palabra oligarca para definir a la clase media, alta y a la clase alta venezolana. Y así empezar a ponernos los unos contra los otros, demonizando la empresa privada, los capitales, los extranjeros nacidos y residentes en Venezuela, y la clase progresista. Lo demoniza, le hace creer al pueblo que ellos son los culpables, porque valiéndose de la corrupción de los demócratas, le sacan partido a esta corrupción perenne y se benefician y son ellos los responsables de la pobreza del venezolano. Paso siguiente, una vez demonizados todos estos actores de los medios productivos, del aparato productivo privado venezolano, que era el que movía la economía, por su parte, más allá de PDVSA, una vez demonizado esto, empieza y tiene la brecha de aceptación y con la constituyente se organiza de manera legal, en un marco legal, para iniciar a apropiarse, a despropiar el aparato productivo venezolano, a desmontarlo.
aplicando el hecho para él válido, como lo es para todos los socialistas populistas, olvidándose que la guitarra es del músico y no cualquiera que la encuentra en una esquina, la agarra y sale tocando como Paco de Lucía, basándose en que cualquiera que es partidario, por inepto que fuera, pero es partidario, entonces será capaz de ejercer un cargo público de manera eficiente, cosa que todos sabemos que no es verdad y Venezuela es el ejemplo. Se llena del entorno sátrapa comprado del ejército y procede a desmontar el aparato productivo. Lo hace y luego, por su posición de presidente, tiene el control, él y sus cómplices de PDVSA, y de nuevo olvidándose que la guitarra es del músico, saca a quien le estorba a PDVSA y pone a quien él se le ocurre, y PDVSA quiebra. Y la caja chica del gobierno, junto con ella, sigue las megas devaluaciones, sigue regalando petróleos y bienes del Estado venezolano para contaminar, óigase bien, para contaminar ideológicamente América Latina. Y él a su modo, al mismo tiempo, toma a la gente de caldo de cultivo porque a quien tenía en el año 2009 años, le crea una Venezuela donde él y su gobierno lo es todo. Es patria, es asistencia, es sustento, es el líder, es quien hace las obras de infraestructura, es quien le da la beca, pues le dice que ellos también son dueños del petróleo y podrán ir a retirar la beca dos veces al mes a los bancos con su cédula de identidad. Y así haciendo, él desmontó la tranquilidad social del gentilicio, nos volvió, prácticamente nos polarizó unos contra los otros y desmontó el país, creando esta emergencia nacional llamada Venezuela, que está afectando a América Latina por el gran éxodo de personas que llegan a todos los países vecinos y no tan vecinos, huyendo de la debacle económica venezolana y dañando al venezolano que queda allá, para el cual el trabajo no es más un deber y tal vez es una opción. Al venezolano que tendrá un gran problema en el momento que un gobierno serio le diga cuánto cuesta la gasolina y a ese precio tendrá que pagarla y no al precio demencial e irrisorio actual. Al venezolano que tendrá que volver a hacer jornadas de 8 y 10 horas porque la Venezuela habrá que reconstruirla. Y esto fue el hecho y la base adicional del por qué Venezuela hoy es una emergencia país, una emergencia nación. Es esta: utilizar a la gente y no invertir en la gente. Para provecho de una cúpula gubernamental. El socialismo del siglo XXI, cubierto y anclado a la patraña autodefinición de los pueblos. Una patraña, una retórica. Espero sea de utilidad, espero se suscriban a mi canal y me regalen un like. Saludos.